orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Estar sano no debe ser un misterio. Comprender nuestra salud y prevenir enfermedades es una acción cotidiana conjunta. Conciencia para tu salud. Siempre es un enorme placer darle la más cordial bienvenida a Capital FM en el 105.3 de la frecuencia modulada del estado de Morelos, desde donde se transmite Conciencia para tu Salud, completamente en vivo. El día de hoy, como en cada sesión, tendremos un tema de interés para todo nuestro auditorio, abordado con nuestros especialistas invitados ya en cabina, y el tema de hoy es hemofilia. Recuerde que sus dudas y comentarios puede hacerlas al 482-3690 y que tenemos un WhatsApp que es 777-443-1780. Recuerde que puede escuchar las emisiones anteriores de Conciencia para tu Salud a través de su página web con scienciaparatusalud.fm, concienciaparatusalud.fm, y ahí puede escuchar las emisiones anteriores de este programa. Lo dejamos en la mesa de Capital FM con el doctor Iván Martínez Dunker y nuestros especialistas invitados ya en cabina. Bienvenidos. Para iniciar ya con nuestro programa, nos vamos a ir al Vox Populi para escuchar lo que la gente sabe sobre hemofilia. Lo que todos sabemos de nuestra salud. Vox Populi. Soy José Cruz, vivo en la colonia 3 de Mayo, 60 años, y la palabra la he escuchado, sé que está relacionada con la sangre, pero saber exactamente qué es, no desconozco. Si yo conozco a alguna persona con esa enfermedad, tampoco, no tengo conocimiento. Sí, es interesante estar informado. José Villegas Gómez, tengo 47 años de edad, vivo en Cuernavaca, Morelos. Es la primera vez que oigo la palabra hemofilia. No conozco a nadie con esta enfermedad y me gustaría saber qué es esta enfermedad más que nada. Felipe Abarca, 60 años, Temisco, Morelos. No he escuchado la palabra, tampoco conozco personas con esa enfermedad. Sí, me gustaría saber. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Y bueno, como escuchamos en el Vox Populi, pues a quienes les tocó contestar esta pregunta, pues no sabían bien qué es esta enfermedad, no conocían cuál es la enfermedad. Pero bueno, para eso, doctora, si nos pudiera comentar, antes de hablar ya del padecimiento de la hemofilia, el que nos pudiera comentar qué es la coagulación, ¿no? ¿Por qué es importante para estar sanos? Bueno, la coagulación es un sistema con el que cuenta el cuerpo humano para que nuestra sangre se mantenga líquida cuando tiene que estar circulando, sale del corazón y circula por todo el cuerpo, pero también tiene que cambiar ese estado líquido a un estado sólido, que es cuando formamos los coágulos, como tú comentabas previamente. El cuerpo humano tiene esa capacidad de hacer que dejemos de sangrar si nos cortamos, y para que se pueda llevar a cabo esta parte de la coagulación, la formación de coágulos, necesitamos de sustancias, de moléculas que son producidas por nuestro propio cuerpo y que nos permiten que se lleve a cabo una serie de eventos químicos que van a hacer que esta sangre, que normalmente es líquida, cuando lo requiera, cuando hay un golpe, cuando hay una cortada, cuando hay una cirugía, se transforme en un tapón que evite que nos desangremos. Esto es la coagulación. Y para que funcione en forma correcta, pues el cuerpo debe contar con todas estas sustancias que le llamamos factores de coagulación. Existe cierta cantidad de factores de coagulación, están numerados algunos tienen otro tipo de nombres, pero en lo que respecta a la hemofilia, cuando uno de estos factores falta, que puede ser el factor 8 o el factor 9, entonces ese coágulo que se debe de formar cuando nos golpeamos o nos cortamos no se forma. Entonces el paciente lo que manifiesta pues son sangrados muy importantes o sangrados espontáneos que ponen en riesgo algunas situaciones, funciones de algunas articulaciones o dependiendo del sitio que sangre. Y entonces, por supuesto, en situaciones traumáticas, ¿no? Desde caídas, ¿no? Este accidente o la necesidad de una cirugía, pues por supuesto esto es muy peligroso, ¿no? El tener esta deficiencia. Sin embargo, si estoy en lo correcto, finalmente todos los días
¿no? Pues tenemos sangrados en el cuerpo, ¿no? O sea, tenemos en el sistema gastrointestinal, en el estómago, en nuestras articulaciones, pero claro, quienes nos están escuchando, pues no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta porque es algo muy rápido, ¿no? En el momento en que algo sangra en el interior de nuestro cuerpo, por el movimiento, por la comida, los ácidos, en fin, todo lo que está funcionando en nuestro cuerpo, como en cualquier maquinaria que se va desgastando, pues esas hemorragias rápidamente se tapan y simplemente pues ni nos damos cuenta, ¿no? Cosa que no va a suceder en las actividades incluso cotidianas que pudiera tener alguien con algún déficit de estos trastornos de la coagulación. Así es, el cuerpo cuando está sano completamente, cuando no hay esta enfermedad, pues inmediatamente responde y forma los coagulitos que no permiten que nos desangremos. En los pacientes con hemofilia esto no va a suceder así y dependiendo la severidad de la enfermedad, el paciente en una actividad normal con solo caminar puede sangrar de una articulación, no se va a llevar a cabo la coagulación y entonces va a tener una hemorragia o va a tener dolor manifestado por causa de la hemorragia. Ahora, en lo normal y por lo que se llama cascada, ¿no? de coagulación es porque la mayor parte de estos factores son proteínas, ¿no? Y como que es una cascada porque cuando hay una lesión se va activando uno de estos factores y después ese que se activó activa otro que está inactivo y ya una vez activado ese y va activando otro hasta que finalmente esto ¿a dónde llega? Bueno, en la actualidad se sabe que todos estos pasos ocurren en segundos en el cuerpo humano sobre una superficie de una célula, de una plaqueta, y se desencadena esta formación de una sustancia que se llama trombina, que es lo que nos ayuda a formar el coágulo. Antes se creía que iba paso a paso, uno por uno, pero ahora se sabe que todos casi son al mismo tiempo y cuando falta uno de estos, principalmente el 8 y el 9, no se puede llevar a cabo la formación del coágulo. En un punto crucial, ¿no? De esa cascada, en donde si tienes deficiencia no puedes llegar a finalmente formar la trombina y la fibrina, ¿no? Que es finalmente lo que va a estar haciendo ese coágulo. Así es, yo pongo este ejemplo a algunos de mis pacientes. El formar un coágulo es como hacer un pastel de una buena consistencia. Necesitamos ponerle harina, ponerle huevo, mantequilla, leche, etcétera. Todo esto es como si fueran los factores de coagulación. Para que yo forme un coágulo fuerte que limite el sangrado, debo de tener todos estos factores de coagulación. Si no hay uno de estos, este coágulo no me sirve. Si a un pastel no le ponemos mantequilla o no le ponemos huevo, ese pastel va a quedar desinflado o no va a tener buen sabor. Entonces, así es como funciona la coagulación. Ahora, en el caso de la hemofilia, ¿no? Que si bien está clasificada como hemofilia A y B, ¿no? Bueno, ya nos comentarás más al respecto. Son pues enfermedades que se dicen hereditarias, ¿no? Y ligadas al cromosoma X. También comentarás, porque lo estuvimos platicando hace rato, que también finalmente la hemofilia, ¿no? Que esta enfermedad de hemorragias, ¿no? Por la deficiencia de estos factores, también puede ser algo adquirido, ¿no? O sea, no particularmente hereditario, aunque es mucho más raro el que se dé la hemofilia adquirida. ¿Nos podrías comentar más al respecto sobre qué es lo que origina la hemofilia A y la B, qué factores de la coagulación están deficientes y qué quiere decir esto de que esté ligado al cromosoma X y que sea algo hereditario? Bueno, es una enfermedad que se conoce desde hace muchos siglos. Se conocía también como la enfermedad de los reyes, porque habitualmente, donde se describió por primera vez los pacientes hemofílicos, eran en poblaciones que tenían consanguinidad, ¿no? Los reyes se casaban solo con la nobleza y entonces ese defecto que se produce en el cromosoma X, nosotros todos tenemos un cromosoma X que es el encargado, digamos, de producir o el factor 8 o el factor 9. Si algo falla en ese cromosoma X y no se produce el factor 8, tenemos hemofilia A. Si algo falla y no se produce el factor 9, tenemos hemofilia B. Esto se produce habitualmente en una mujer que lo va a heredar a sus hijos y no necesariamente todos los hijos van a ser enfermos, pero el 50% de los hijos que pueda tener esta mujer, o por cada embarazo, porque quiero aclarar esto, si una mujer es portadora de la enfermedad, tiene el 50% de posibilidades de tener un hijo enfermo o una niña portadora. A eso se refiere que sea ligado al cromosoma X. El cromosoma X lo hereda la mamá.
Entonces, si la mamá es la que es portadora de esta enfermedad, puede tener una niña igualmente portadora o un niño que va a estar enfermo. Portador quiere decir que tiene el defecto en su cromosoma X, pero no manifiesta la enfermedad como un paciente enfermo, que serían los varones. Los varones tienen un cromosoma X, que es el que hereda la mamá, y un cromosoma Y, que es el que hereda el papá, y ese no produce factor. Por eso se llama una enfermedad. O sea, si el varón recibe pues ese X y quien lo va a estar recibiendo de la mamá, ¿no? Porque de otra forma no podría ser varón, va a ser un X de la mamá, y la mamá es portadora, pues va a presentar la enfermedad, ¿no? Es por eso que los varones son los que más frecuentemente van a estar más, o sea, van a ser más susceptibles a presentar la enfermedad. En cambio, la mujer, pues si recibe aún ese cromosoma enfermo de la mamá, pues se va a proteger con el cromosoma sano que le está pasando al papá. Así ¿no? es. Y se convierte en portadora. Así es. Y actualmente también se sabe que estas mujeres portadoras, si bien pueden no tener manifestaciones muy claras de sangrados, sí pueden tener síntomas que se van a caracterizar por un sangrado más frecuente o sangrados más graves que una mujer que no tenga este problema de ser portadora. Entonces, actualmente ya se sabe que también las mujeres portadoras pueden tener sangrados, y también por eso es importante saber si en una familia hay un paciente con esta enfermedad, para detectar otros hermanos o hermanas que pueden tener la misma enfermedad, o los antecesores, ¿no? Por parte de la madre, que puede ser el abuelo o pueden ser las mismas hermanas o hermanos de la madre. O sea, por eso finalmente el diagnóstico de una hemofilia, ¿no? En un niño, pues lleva a tener que realizar un estudio genético en los ancestros, ¿no? Desde los papás, los abuelos, pero también en otros hermanos, ¿no? O a veces en los hijos que tienen los hermanos, porque podrían pues tener la enfermedad o ser portadores, y eso es una información pues muy importante, ¿no? Ya sea si tienes la hemofilia, que en general tal vez clínicamente ya lo vas a saber o lo habrás presentado, pero particularmente para las mujeres portadoras es una información importante. ¿Cambia en algo? ¿Es una información importante el que una mujer sepa que es portadora de hemofilia? Sí, claro, tiene mucho que ver. Hablando del paciente que es diagnosticado por primera vez con hemofilia, según las estadísticas sabemos que el 70% sí tienen un antecedente familiar, pero el 30% de los pacientes con diagnóstico de hemofilia no hay antecedente familiar, o al menos no se conoce. Ya que tenemos el diagnóstico de hemofilia, hay que buscar si en la familia hay personas que tengan la misma enfermedad, o si no, buscar hermanos o los descendientes de estos pacientes si la pueden tener. Aunque ellos sean los primeros en la familia, su descendencia sí puede tener la enfermedad o ser portador de la enfermedad. Muy bien, vamos a seguir hablando de esto, que es muy interesante, y nos vamos a ir a corte, pero antes de ir al corte vamos a escuchar un testimonio. Lo que todos sabemos de nuestra salud. Vox Populi. Me llamo María del Rosario, tengo un hijo de 3 años que tiene hemofilia. Le encontraron cuando tenía 9 meses. Le falta un factor que se llama factor 8 y él no puede tener un golpe porque ahí me puede quedar muerto. O se le hacen sangrados internos, sus rodillitas, en sus bracitos, un sangrado en la nariz, boca o recto. Le tengo que poner hielo luego y vendarlo con algodón. Le aplican el factor 8. Si es necesario, le aplican 3 veces por semana. Quiero que sepa la gente que la hemofilia no se contagia y que los niños con hemofilia deben ir a la escuela. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Estás en sintonía con tu salud. Ya volvemos. Conciencia. Orden. Control. Seguridad. Gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking. El software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa. Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido.
portatilrecords@gmail.com. La reflexión sobre tu salud continúa. Conciencia. Para entender tu salud, píldora informativa. De acuerdo con datos de la Federación Mundial de Hemofilia, el 75% de las personas con deficiencias de la coagulación no cuentan con un tratamiento adecuado o incluso carecen de este, lo que los predispone a sufrir lesiones articulares incapacitantes e incluso les pone en riesgo de morir a edades tempranas. La situación en México no es muy distinta, donde se calcula que de casi las 6,000 personas diagnosticadas con algún tipo de hemofilia, alrededor del 70% presenta algún grado de daño articular a causa del nulo o ineficiente tratamiento que ha recibido por años. Es innegable que se han tenido grandes avances en el tratamiento de la hemofilia a lo largo de los 25 años de existencia de la Federación Mundial de Hemofilia en México, desde la primera compra de concentrados en el país en 1995 hasta la inclusión de la hemofilia en el Catálogo Universal de Servicios de Salud en el 2010, que abrió la puerta para la atención de la misma a través del Seguro Popular. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Estamos de regreso a través de Conciencia para tu Salud en Capital FM. Recuerde que puede contactarnos al 482-3690 y que nuestro número de WhatsApp es 777-443-1780. No olvide escuchar las emisiones anteriores de Conciencia para tu Salud en nuestra página web concienciaparatusalud.fm con cienciaparatusalud.fm y ahí podrás sintonizar las emisiones anteriores de este programa. Recuerde que el tema de hoy es hemofilia. Continuamos en el estudio con los especialistas en cabina y el doctor Iván Martínez Dunker. Continuamos. Y les recuerdo que nos acompaña para hablar del tema la doctora Nidia Carol Bailón Franco, hematóloga pediatra, quien pues está comentando sobre las particulares de esta enfermedad de hemofilia, esta enfermedad hemorrágica y caracterizada por sangrados. Para continuar y cerrar el tema del aspecto genético, del aspecto hereditario, comentábamos, ¿no?, que es una enfermedad ligada al cromosoma X. Ahí podríamos pasar horas hablando de eso, ¿no? Pero tal vez un poquito para que quede un poco más claro este tema. Los varones pues tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, si te pasaron el X y es en donde están los genes que codifican para estas proteínas y está deficiente, pues no hay forma que te protejas y vas a estar manifestando la enfermedad. Si eres mujer y tienes 2 cromosomas X y te pasaron uno enfermo, ¿no? Pues el otro te va a proteger, ¿no? Ahí vamos, ya comentamos algunas particularidades en donde hablamos de que eres una mujer portadora, ¿no? Sin embargo, y puede que no estés manifestando ninguna sintomatología, ¿no? Aunque comentamos que sí hay mujeres portadoras que sí van a tener manifestaciones de hemofilia, pero muchas veces esto no sucede y el tema va a ser a la hora de sus hijos, cuando le pasan el cromosoma X y sobre todo si tienen un niño varón, pues y le pasan ese cromosoma enfermo, por eso hablábamos, ¿no?, del 50-50%, pues ese hijo va a estar presentando la hemofilia. Y por eso es muy importante en todo este contexto, cuando se hace un diagnóstico de hemofilia, hacer la valoración genética e informar, ¿no?, a las familias de qué es exactamente lo que tienen, si tiene el papá la mutación, la mamá, y eso qué impacto va a tener en sus hijos, ya sean mujeres u hombres, ¿no? Entonces, muy importante el consejo genético, ¿verdad? Sí, bueno, también es importante que, aunque acabamos de decir que las mujeres habitualmente no tienen síntomas, si nosotros interrogamos e investigamos a las mamás de los niños que tienen hemofilia, podemos encontrar que pueden llegar a tener trastornos hemorrágicos más frecuente que otras mujeres. Por ejemplo, trastornos menstruales donde tengan sangrados que duren muchos días o que sean muy abundantes, o que se hayan sometido a una cirugía en la que sangren más de lo esperado. Esto es una característica de los pacientes con trastornos de la coagulación: sangrados espontáneos o sangrados desproporcionados a la causa que los provoca, y lo pueden tener los niños hemofílicos y en algunas ocasiones también las madres. Y también en esta consideración de la herencia, pues es importante mencionar que
también puede haber lo que se conoce como mutaciones de novo, ¿no? Es decir, mutaciones que no es que, o sea, tu papá no las tiene, tu mamá no las tiene, pero pues cuando te empezaste a formar, ahí es donde se dio la mutación, y la mutación solamente la va a tener el hijo, y eso también pues va a ser parte de las causas de hemofilia, ¿no? Así es, aproximadamente el 30% de los pacientes con diagnóstico de algún tipo de hemofilia no tienen un antecedente familiar y no se ha detectado nadie en la familia con síntomas de sangrados, entonces se consideran mutaciones nuevas. Es nueva para la familia, pero a partir de este paciente detectado, sus hijos o sus nietos pueden llegar a ser portadoras o enfermos de hemofilia. Y para recordarles, en caso de la hemofilia A, estamos hablando de deficiencia en el factor 8, es decir, las cantidades de esta proteína que está en la sangre van a estar reducidas, van a ser muy pocas, o va a ser una proteína que no funciona, ¿no?, adecuadamente. En el caso de la hemofilia B es el factor 9, ¿no?, que van a ser las más frecuentes, y pues esta reducción de los factores pues va, como ya lo comentamos, a estar afectando el proceso de coagulación, a formar pues los coágulos y que se detengan finalmente estos tapones que tienen los sangrados, ¿no? Y cuando no están, pues este tapón no se va a estar haciendo. Ahora, clínicamente en tu experiencia, no todos los que tienen hemofilia A o B se presentan clínicamente de la misma forma. Incluso hay quienes pues no se enteran que son hemofílicos hasta que pues al hacerse los estudios para un procedimiento quirúrgico pues les es informado que tienen pues una anomalía en la coagulación. ¿Qué nos puedes comentar al respecto frente a la presentación clínica de estos trastornos? Bueno, respecto a la cantidad de factor de la coagulación, nosotros debemos de tener en la sangre por lo menos más del 40% de cada uno de estos dos factores. Cuando disminuye de ese 40%, ya sea el factor 8 o el factor 9, podemos tener manifestaciones de sangrado y la podemos clasificar como hemofilia leve, moderada y severa. Cuando tenemos menos de el 40%, pero más del 5%, hablamos de una hemofilia leve, y estos pacientes habitualmente no tienen sangrados espontáneos, pero si se someten a un procedimiento quirúrgico pueden tener más sangrado de lo habitual. Los pacientes que tienen hemofilia moderada o severa, la moderada es del 1 al 5% y la severa menos del 1% de la cantidad del factor en su sangre, estos ya van a presentar más manifestaciones de sangrado que pueden empezar desde el nacimiento, niños que sangran mucho del cordón umbilical, que cuando les aplican sus vacunas al nacer hacen hematomas, que son colecciones de sangre en la piel que les duran varios días, que cuando empiezan a gatear empiezan a tener inflamación de las rodillas, que eso se llama hemartrosis, que son sangrados de las articulaciones, o que los toman de la mano y ya tienen morada la mano. Son pacientes que ya tienen manifestaciones más severas de la hemofilia. Son pacientes que tienen sangrados espontáneos, aunque no se golpeen o aunque no se corten, van a sangrar. Y esto lo podemos ver desde el nacimiento y en la infancia primera. Ya en jóvenes que no han sido tratados y que han estado sangrando podemos encontrar daño en las articulaciones. Pacientes que llegan con que se les ha inflamado un codo, una rodilla durante mucho tiempo y les duele, y no es un problema de una fractura, no es un problema de un tumor, sino un sangrado que está afectando la articulación, y ya llegan con lesiones que son incapacitantes, que ese es uno de los graves problemas de la hemofilia, que es una enfermedad altamente incapacitante si no se detecta en edades tempranas y no se da el tratamiento en forma oportuna y adecuada. Deja lesiones, ¿no? Particularmente articulaciones, músculos. ¿Sí? Así es, las articulaciones son los órganos, digamos, blanco de esta enfermedad, es lo que más se va a afectar porque son sangrados internos. No vemos cómo sale la sangre, pero sabemos que la sangre se está acumulando en la cápsula articular y eso va dañando los cartílagos, el hueso, limitando la funcionalidad de la articulación. Y esto es comprensible porque pues obviamente movemos nuestras articulaciones de forma cotidiana, y es lo que les comentábamos, que igual en nosotros pues ese movimiento, esa fricción genera de
repente la ruptura de un vaso sanguíneo, ¿no? De una venita y hay sangrado, pero pues ni nos damos cuenta porque rápidamente se hace este tapón. Pero en este caso de los pacientes con hemofilia no se hace y la sangre pues se acumula en estos espacios, ¿verdad? Articulares, y además pues hay todo un proceso inflamatorio, además que si se vuelve algo crónico, algo que no se atiende, pues lesiona la articulación para que funcione adecuadamente. Así es, esas son como las manifestaciones más comunes, los sangrados en las articulaciones. También podemos tener sangrados en la nariz recurrentes, sangrados en las encías o la aparición de moretones, o pacientes que sangran con inyecciones intramusculares, con vacunas o con procedimientos dentales. Ahora, cuando los pacientes que tienen estas características llegan, ¿no?, finalmente con el médico, ¿cómo nos aseguramos que sí tiene hemofilia A o B? Porque no habrá tiempo de completar, puede haber otros trastornos, ¿no?, de la coagulación que pueden generar esto, pero ¿qué es lo que se hace o qué hace el médico una vez que estos pacientes se acercan a él? Cuando se tiene la sospecha de que un paciente tiene un trastorno hemorrágico, ya sea que si tiene antecedentes familiares, pues es más fácil, ¿no? Si hay un tío o un abuelo que tuvo hemofilia, pues lo podemos sospechar con un paciente que está sangrando en forma continua o exagerada. Si no tenemos el antecedente familiar, el primer estudio que puede hacer un médico general es un estudio de tiempos de coagulación. Hay un estudio especial que se llama TTPA, en el que si está alargado, esto nos puede indicar que no está funcionando bien la coagulación y que puede ser hemofilia. El siguiente paso es cuantificar estos factores, porque si decimos que es una deficiencia factor 8 o 9, lo que tenemos que hacer es un estudio que cuente qué cantidad de factor 8 tenemos o qué cantidad de factor 9 tenemos, y así hacemos el diagnóstico. Ahora una pregunta, y ya lo hemos comentado, y desde mi impresión tenemos pues rezagos tecnológicos y médicos en nuestro país, desafortunadamente todavía, y bueno, yo trabajo con otro tipo de enfermedades genéticas, y en particular lo que tiene que ver con información genética, ¿no?, que finalmente es sí, ok, tengo esos niveles reducidos, ¿no?, de factor 8 o 9, pero la razón genética, es decir, la mutación o qué está afectado en mi gen que produce esa proteína. O sea, recordemos que el ADN finalmente es como este libro, ¿no?, con muchas letras, y dentro de esas letras está descrito cómo se producen todas las proteínas de las que estamos hechos, y dentro de cierta parte de nuestro ADN pues está ahí dicho cómo vamos a producir nuestro factor 8 y cómo está nuestro factor 9, y si de repente una letra está cambiada, pues ese factor 8 o 9 no va a estar funcionando. Actualmente en México, los pacientes con hemofilia tienen un acceso de forma estandarizada, o sea, de forma normal, a saber cuál es la mutación que tienen. En México existe, en Morelos no lo tenemos. Existen solo algunos centros especializados donde se puede hacer la detección de qué mutación exactamente tiene el paciente. Incluso también se han hecho estudios y se estaban haciendo estudios a portadoras, pero no es algo que sea muy accesible para que se lo podamos hacer a todos los pacientes. Ahora, probablemente, como si finalmente ya en lo que es el tratamiento puede no tener mucha importancia el saber exactamente qué mutación, pero con los últimos avances, ¿no?, que no vamos a hablar de tema, pero que es la edición, ¿no?, del ADN, el poder cambiar ese error, ¿no?, ya con terapias que muy probablemente en los próximos años se van a hacer disponibles. Es muy importante saber cuál es la letra que está mal, porque va a haber tecnologías que te van a poder cambiar esa letra, pero si no sabes cuál es, pues te vas a quedar tal vez con las terapias previas, ¿no?, y no vas a tener incluso pues la posibilidad de editar este genoma, y que pues finalmente son terapias que pueden ser curativas. Sí, bueno, desafortunadamente en México sí tenemos cierto rezago en el tratamiento de los pacientes con hemofilia. Ahorita estamos enfocados a la detección oportuna, a dar un manejo integral del paciente que incluye el consejo genético, que incluye terapia de rehabilitación, terapia psicológica, nutricional, etcétera, además de administrar el factor faltante, que esto es el estudio que ahorita contamos, es determinar cuál es el factor faltante y administrarlo al paciente para que no tenga estos sangrados. Obviamente en el futuro, y ya no es tan lejano, ya existen terapias que van a sustituir estos factores de coagulación por sustancias o moléculas que van a
asimilar como si fuera el factor 8 en la sangre para estimular la producción del coágulo, o sustancias que van a hacer que el hígado produzca el factor 9 para que no haya deficiencia de este factor. Es algo que está en proceso, ¿no? Pero eso en lo que respecta a un diagnóstico estándar de que alguien tiene hemofilia, pues en México no hay problema, ¿no? Si se acercan pues a los servicios de salud o un médico, el hacer un diagnóstico, ¿no? Frente a la sospecha es algo relativamente fácil el poder establecerlo. Sí, es fácil detectar un paciente sospechoso. Lo ideal es que sea este paciente referido con un especialista en la sangre, un hematólogo, puede ser un hematólogo de adultos o un hematólogo pediatra, para que hagan el diagnóstico definitivo y además se establezca el plan de tratamiento integral para el paciente con hemofilia. Que eso es lo adecuado, ¿no? Si un médico general hace el diagnóstico, el especialista de la sangre, que es el hematólogo, es quien debe tratar a los pacientes con estos trastornos. Y bueno, ya estuvimos hablando de las causas, estuvimos hablando pues de estos aspectos de hacer el diagnóstico, y posiblemente vamos a estar hablando del tratamiento, pero bueno, antes de continuar con eso nos vamos a ir a corte. Para entender tu salud, píldora informativa. La hemofilia tipo A o clásica se presenta entre 80 a un 85% de los casos, mientras que la hemofilia tipo B se presenta entre el 15 a 20% de los pacientes. La hemofilia ha sido catalogada en algunos países como una enfermedad rara, debido a que se presenta en 1 de cada 10.000 nacimientos en varones para la hemofilia del tipo A y en 1 de cada 50.000 para la hemofilia del tipo B. De acuerdo con la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, para enero de 2016 se tenían registrados 5.221 pacientes en México y aproximadamente 1.092 madres portadoras. En la primera mitad del siglo XX, la esperanza de vida de un paciente con hemofilia era de 16 a 23 años. Para la segunda mitad del siglo XX, la esperanza mejoró a casi 65 años. En fechas recientes se estima que los pacientes con hemofilia pueden aspirar a una esperanza de vida similar a la de sujetos sin la enfermedad y con una adecuada calidad de vida. En los casos de la hemofilia leve y moderada, la esperanza de vida se ha reportado de 75 años, mientras que para los pacientes con hemofilia grave, la mortalidad llega a exceder por un factor de 2.68 al de la población general. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa. Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido. portatilrecords@gmail.com. La reflexión sobre tu salud continúa. Conciencia. Para entender tu salud, píldora informativa. La Federación de Hemofilia de la República Mexicana calcula que de las 6.000 personas que padecen hemofilia en el país, solo el 30% recibe tratamiento médico adecuado, algo alarmante, pues hay medicamentos cuyos costos oscilan entre los 5,000 y 7,000 pesos. La enfermedad es padecida por 1 de cada 5,000 varones, debido a que está relacionada con el cromosoma X. Las mujeres solo son portadoras del gen, pero pueden transmitirlo a sus hijos varones, quienes son los que lo desarrollan. En México, se calcula que existen más de 6.000 personas con hemofilia, aunque con nombre y apellido solo se tiene el registro de 4.925, muchas de las cuales no cuentan con ningún tipo de seguridad social. A pesar que desde 2011, el Seguro Popular incluyó la atención de niños con hemofilia, este solo abarca a aquellos menores de 10 años, de manera que aún existe un universo de niños y adultos vulnerables a este padecimiento. Estadísticas de las autoridades sanitarias hablan de que cada tratamiento de hemofilia cuesta más de 110,000 pesos al año, lo que da un panorama de la complicada situación que tiene que vivir un paciente que no cuenta con seguridad pública o el tratamiento completo. Solo cerca del 25% de las personas que padecen hemofilia en el mundo recibe el tratamiento adecuado.
Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Y bueno, continuando con la parte del tratamiento, ya habías mencionado que la terapia actual es pues estos factores deficientes, ya sea el 8 o el 9, administrarlos, ¿no? Y bueno, quisiera comentar rápidamente, porque es una historia interesante y uno de los logros pues creo que de aplicación médica y de tecnología científica que dejan ejemplo de lo que se ha logrado en lo que se conoce como la biotecnología, y que es finalmente la administración de estos factores, el 8 o el 9, a los pacientes que tienen su deficiencia. Pues tendríamos que preguntar, bueno, ¿de dónde vienen estos factores 8 y 9 que les estamos administrando? Y bueno, actualmente pues es un proceso muy similar a lo que sucede con los diabéticos, que se les administra insulina, que es otra proteína que no tiene que ver con la coagulación, sino con el manejo de la glucosa. Pero finalmente esta insulina, así como el factor 8 y 9, pues actualmente se producen en células, muchas veces en células que no son humanas, en frascos, en grandes cantidades que pues permiten distribuirlo a todos los que tienen estos padecimientos. Sin embargo, si nos vamos a la historia de cómo se empezó a tratar a los pacientes con hemofilia, pues inicialmente era con transfusiones totales de sangre, ¿no? A principios de los 1900 por ahí, pues eso es lo que se daba, transfusiones totales, con las complicaciones que también eso llevaba. Ya después en los 40s, en los años 50, ya nada más se empezaba a administrar lo que era el plasma, ¿no? Y donde están concentrados, que es una parte de la sangre donde están concentrados estos factores. Después lo que se conocen como los crioprecipitados, ¿no? En donde están más concentrados y más cantidad más abundante. Pero después vino algo que cambió, ¿no? La historia de la medicina y de las transfusiones sanguíneas, de los productos de la sangre que se requieren para dar tratamientos, que fue pues la aparición del HIV, ¿no? Y del SIDA, ¿no? En donde, si recordamos que nos situamos ahí en los principios de los años 80, el gran problema es que mucha gente se infectó de HIV al recibir transfusiones por muchas cosas, cirugías, procedimientos, pero también mucha gente que era hemofílica y que su tratamiento era recibir productos sanguíneos, pues recibieron sangre contaminada, porque recordemos que pasaron pues mucho tiempo hasta que se dieron cuenta de que el HIV se estaba transmitiendo desde la sangre, y eso pues llevó a compañías muy importantes en el ámbito de la biotecnología en Estados Unidos a emprender pues una carrera, básicamente una competencia para, dado que la sangre no podía ser utilizada porque estaba este problema del HIV, de producir el factor 8 o el 9, pero no sacando de la sangre, sino recordamos que este ADN, en donde está todo, ahí está escrito de todas las proteínas que vamos a usar, pues cortaron pedazos, finalmente se cortan pedazos, y esos pedazos se meten a células que en frascos van a estar produciéndolo. Es interesante porque pues junto con otras proteínas que en ese momento también se estaban intentando producir, a diferencia de lo que ahora sucedería, donde podemos ir a ver ese libro, ¿no? Y decir, pues quiero producir esto, aquí está esta parte de texto y lo voy a producir. En ese entonces, en los años 80, pues no se sabía dónde estaba ese texto. O sea, se sabía que teníamos el ADN, pero dónde decía cómo era el factor 8 o el 9 no estaba. Entonces ahí se habla de algo que fue como una ingeniería reversa, donde a partir de la proteína que sí se podía aislar, se generó una tecnología para después buscar en nuestro ADN dónde estaba escrito eso, poder ver todo ese párrafo de ADN que decía cómo producir la proteína, que se llama la clonación, y finalmente eso ya permitió avanzar a la producción del factor 8 y el 9, y básicamente estamos hablando de un periodo en donde se emprendió esa carrera de 10 años aproximadamente para el factor 8 y para el factor 9 como de 15 años, y eso pues finalmente ya permitió el que en Estados Unidos la FDA, que es la agencia que regula la producción y la liberación de fármacos para que sean seguros, ya se pudiera aplicar como terapia, y eso pues ya ahora en nuestro país pues es un tratamiento estándar.
Ahora, como sucede en otras administraciones de estas proteínas que se llaman recombinantes de factor 8 o factor 9, hay algunas complicaciones. No sé si nos puedas comentar por qué se necesitan nuevas terapias, qué complicaciones hay y cómo estamos contendiendo con esto que en un primer inicio parecería algo pues normal, pues te falta esto, te pongo esto y ya no pasa nada, pero así hay ciertas cosas que pasan que ameritan reflexión. Sí, bueno, el tratamiento farmacológico de la hemofilia, como tú lo mencionaste, ha revolucionado y ha evolucionado. Actualmente se disponen de factores, se llaman factores recombinantes, ya hay hasta de tercera generación. Sin embargo, a pesar de estos beneficios que ha sido el no usar sangre humana, también hemos tenido complicaciones que ahora conocemos. Una de estas, la más conocida, es la producción de inhibidores. Los inhibidores son sustancias, son anticuerpos que produce nuestro cuerpo cuando reconoce que hay un factor que no le pertenece. Nosotros, mencionaste tú, usamos un factor que está producido en otra cosa que no son células humanas. Al entrar al cuerpo humano, el cuerpo lo reconoce y dice, este no es mío, y lo empieza a destruir. ¿Qué sucede? Que entonces el tratamiento farmacológico para el hemofílico no funciona y presenta nuevamente sangrados. Entonces, esto nos crea la necesidad de buscar otras alternativas, ¿no? Si tenemos un paciente con inhibidores, que son estas sustancias, tenemos a veces que usar mucho más factor de coagulación externo para que podamos combatir esas defensas. Y eso es lo que actualmente se hace. ¿Qué es lo que está haciendo la industria y a qué nos estamos nosotros ahorita yendo? Es hacia la producción o la utilización, de terapia génica, que es hacer que nuestro cuerpo produzca estos factores que no tenemos para que no los desconozca el cuerpo y no se produzcan estos inhibidores. La terapia génica, que ya mencionabas, ¿no? Hacer que el hígado produzca estas proteínas, que es el factor 9, y que puedan hacer la actividad. Que ya no sea rechazado por tu sistema inmune, ¿no? Y ya el paciente tendría un mejor futuro. Y comentábamos también de anticuerpos, ¿no? Bueno, que son otras proteínas que van a hacer lo que hace el factor 8, es decir, ya no es buscar suplantar el factor 8, sino hacer que a través de otra molécula lo que hacía el 8 se suceda y la cascada de coagulación siga, ¿no? Sí, además también otras complicaciones que tenemos es la administración del factor 8 tiene que ser, o factor 8 o factor 9 actualmente es intravenoso, no se puede dar tomado, no es inyectado en la pompa, hay que buscar una vena, hay que administrar el tratamiento, tiene que ser 2 o 3 veces por semana, y entonces el paciente, eso es un factor por el que el paciente pueda desapegarse al tratamiento, ¿no? Está recibiendo un piquete cada tercer día para la administración del factor, pues es un factor que sí nos puede oponer. Ahora, actualmente ya muchos pacientes se autoadministran estos factores, ¿no? Pero como tú comentas, no es como la insulina, ¿no? Que es en el estómago, aquí tienes que estar buscando una vena y eso pues implica tanto mayor capacitación, ¿no? Pero también es más, digamos, molesto, ¿no? O hay más factores que en un momento la gente lo puede dejar de hacer. Así es, nosotros dentro del programa de tratamiento integral tenemos la capacitación a los padres para que el tratamiento no sea llevado a cabo dentro de un hospital, que el padre se capacite para la administración del factor, además de que el paciente pueda tener una urgencia en su domicilio, cuente con el factor en su domicilio y se pueda aplicar en ese momento. Ya que el niño tiene cierta edad, a partir de los 6, 8 años, podemos empezar a enseñar al paciente niño a que se autoinfunda, que se administre el propio su factor. ¿Qué beneficios tiene la administración del factor? Mejorar la calidad de vida del paciente. Y eso es lo que me gustaría que en estos pocos minutos que nos quedan nos pudieras comentar. ¿Cómo es la calidad de vida actualmente con los tratamientos disponibles en México de pacientes con hemofilia? ¿Y qué particularidades hay con respecto, por ejemplo, a si se pueden embarazar o no, su sexualidad cambia o no cambia? ¿Qué cambia en alguien que tiene hemofilia? La actividad física, esa es la primera situación que puede llegar a cambiar. Cuando nosotros nos movemos y no sangramos, tenemos una actividad física normal. Es lo que buscamos con el tratamiento al administrar el factor faltante del paciente. Sabemos que no se va a curar la hemofilia, tal vez no lo vamos a llevar a niveles normales, pero vamos a permitir que tenga una actividad física lo más normal para su edad. Ya
En la actualidad y cuando hay disposición del factor, porque ya se mencionaba que es muy caro y no todos lo tienen disponible, pero cuando hay disponibilidad del factor, el paciente puede tener una vida física normal, una actividad física normal. Tenemos pacientes que van a la escuela, que hacen clase de deportes, y a lo mejor en México no, pero en el mundo existen deportistas hemofílicos que lo único que necesitan es la administración de su factor para evitar los riesgos de sangrado. Entonces la calidad de vida, digamos que pues ha cambiado mucho, ¿no? Por ahí leía que cuando hablamos todo del principios del siglo pasado, ¿no? Cuando eran las transfusiones con sangre total, pues básicamente el promedio de vida al que llegaba un paciente con fiebre era de 23, 24 años de edad, o sea, es a lo que llegaban a, ¿no? Y ahora eso pues ya es algo totalmente que ha cambiado, ¿no? Sí, actualmente la esperanza de vida para un hemofílico que es bien tratado en edades tempranas es la normal, lo mismo que tenemos los demás que no tenemos hemofilia, es lo que es esperado cuando recibe el tratamiento oportunamente. Y bueno, pues ese es un logro. Finalmente no hay que olvidar que si bien los médicos son los que administran los tratamientos, generalmente detrás de lo que se administra, pues están los científicos, ¿no? Y hay que siempre apoyar la ciencia y la tecnología porque pues ha permitido, como en muchas enfermedades, pero este es un caso clásico, incluso por lo que les comenté, donde la ciencia ha permitido generar pues lo que estaba mal en nuestra naturaleza, cambiarlo o de alguna manera sustituirlo y hacer que un paciente pueda tener una vida normal, y que aún, como lo comentábamos, hay algunas complicaciones, pero la ciencia y la tecnología pues siguen ahí trabajando junto con los médicos para lograr que incluso en aquellos pacientes donde hay un rechazo a estos factores que se están administrando, pues se puedan encontrar vías alternas para finalmente generar esta calidad de vida. Y bueno, pues no sé si quisieras dejar algún mensaje a nuestros radioescuchas sobre el tema. Pues nada más que la hemofilia no es una enfermedad tan rara que se puede presentar, que es importante el tratamiento integral que lleva el consejo genético, la rehabilitación para que integremos al paciente hemofílico a la sociedad desde que es un niño hasta la adultez. Y pues siempre recordarles, como lo decíamos en la emisión pasada con el caso de la enfermedad de Parkinson, como es en el caso de la hemofilia, que bueno, tampoco es una enfermedad contagiosa, pero si tienen niños en las escuelas que tienen hemofilia, no hay que rechazar, no hay que discriminar, al contrario, todos tenemos que contribuir a que ese niño tenga una vida normal, donde la hemofilia pues sea simplemente una característica más que está siendo atendida, parte de la diversidad de nuestra humanidad, y que no sea algo que se convierta en negativo, y de ahí la importancia del apoyo no solamente de los compañeros, de la escuela, también de la familia y pues de toda la sociedad, para que quienes están enfermos los podamos todos acompañar a una buena resolución. Y bueno, pues le agradezco, doctora, por haber estado con nosotros, a todos nuestros radioescuchas por acompañarnos, y pues nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Buenas noches. Buenas noches. Estar sano no debe ser un misterio. Comprender nuestra salud y prevenir enfermedades es una acción cotidiana conjunta. Conciencia para tu salud. Orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa. Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido. portatilrecords@gmail.com